Buenos días, hoy 6 de julio de 2016, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 26 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, integrado en su pleno. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, proceden sus términos haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, y el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado. Informo al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, a haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Ha sido aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias, procederé a desahogar las que corresponden a la primera sala. Sin embargo, en este momento también aprovecho para agradecer la presencia de los alumnos de la Universidad Southwestern University de Estados Unidos que hoy nos acompañan en esta sesión de pleno. Bienvenidos y gracias por su presencia. Bien, como punto tercero del orden del día fue listado el TOCA número 202/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado legal de la persona moral demandante en contra de la sentencia de 14 de marzo de 2016, dictada por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo 1087/cuarta sala, -15, mediante la cual se sobreseyó la causa de origen. Como antecedentes del caso podemos destacar los siguientes. El 7 de agosto de 2015, el apoderado legal de una persona moral acudió ante este tribunal a demandar la nulidad del acuerdo de ayuntamiento de la ciudad de Celaya, Guanajuato, de fecha 11 de diciembre de 2014, el cual fue publicado en el periódico oficial del Estado de Guanajuato el 17 de julio de 2015, mediante el cual se modificó el reglamento de administración para el municipio de Celaya, Guanajuato, y se creó la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato. El asunto fue remitido a la cuarta sala de este órgano de control de legalidad, en donde por medio de sentencia de 14 de marzo de 2016 se determinó sobreseer la causa administrativa bajo el argumento de que la actora no cuenta con interés jurídico. Inconforme con la determinación del magistrado, la parte actora interpuso el recurso de reclamación, argumentando que 1. El ACUR no se pronunció sobre una de las fuentes de sus conceptos de violación. 2. Que en la sentencia se le niega la calidad de concesionario. El primer agravio que esgrime el recurrente, donde argumenta que la ACUR no se pronunció sobre el acuerdo de cabildo de 14 de noviembre de 2014, es fundado a criterio de esta ponencia, pero inoperante en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato conminan al juzgador a realizar un análisis íntegro de lo planteado por las partes en el juicio, so pena de apartarse de lo dispuesto por estos numerales y lo previsto por el artículo 16 de nuestra Constitución Política Federal. Quien recurre señala que no se estudió la demanda como un todo, porque la ACUR no se pronunció sobre el acuerdo de ayuntamiento de 14 de noviembre de 2014 y que este estudio era relevante, ya que el acuerdo edilicio, aquí citado, establece una serie de obligaciones para los concesionarios del Servicio Público de Transporte Urbano de la ciudad de Celaya, Guanajuato, que los agravian en este caso. Este argumento fue hecho valer por la parte actora tanto en su escrito inicial de demanda como en el recurso de reclamación que ahora nos ocupa. El agravio
como se mencionó, a criterio de esta ponencia es fundado, ya que el ACUO no se pronunció en su sentencia sobre la fuente del agravio identificada como acuerdo de ayuntamiento de fecha 14 de noviembre de 2014. Sin embargo, este agravio es inoperante, toda vez que el acuerdo de 14 de noviembre de 2014 fue materia de impugnación y estudio en diversos procesos radicados en este tribunal, bajo el expediente 1829, diagonal cuarta sala, diagonal 15, y que actualmente se encuentra pendiente de resolución. Esto es un hecho notorio, citado con apoyo en lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por lo anterior, al incluir en este proceso como fuente de agravio un acuerdo de ayuntamiento que fue impugnado en un proceso diverso al que se estudia, estaría actualizándose la causal de improcedencia prevista por la fracción quinta del artículo 261 del Código que nos rige. De ahí que el agravio sea inoperante. El segundo agravio, que esgrime el recurrente, donde arguye que se le niega su calidad de concesionario, es también inoperante en atención a lo siguiente. En la sentencia que se recurre, el ACUO determinó que la razón por la que la sala de origen estimó que el demandante carecía de interés jurídico era porque el acto impugnado, en este caso el acuerdo de ayuntamiento, había tenido como objetivo la modificación de la denominación de una dirección municipal, la creación de otra y la reforma de algunos artículos del reglamento de administración del municipio, y que todos estos hechos no constituyen un acto concreto dirigido al accionante, y que en consecuencia, al no haber acto concreto dirigido al demandante, no existe aún alguna causa de afectación a un derecho subjetivo de los actores. La parte actora, en su recurso, expuso que sí está acreditada en el proceso su calidad de concesionario. Este segundo agravio, a criterio de esta ponencia, es inoperante, pues como se observa de la contraposición de este agravio a los fundamentos y motivos que la sala ACUO tuvo para sobreseer el proceso de origen, aquellos no combaten en modo alguno a estos últimos, esto es, no se endereza argumento alguno en contra de la determinación del magistrado ACUO, donde establece que el cambio de nombre de una dirección, la creación de otra y la reforma a un reglamento no implica que se le haya desconocido al actor su derecho subjetivo de prestar el servicio público de pasajeros en ruta fija, ni que se haya emitido ningún acto del que se pueda desprender que haya existido una afectación directa a la esfera jurídica de los derechos del impetrante. De ahí que este segundo agravio se considere inoperante. Por lo tanto, y en este orden de ideas precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por el ACUO. Señores magistrados, a continuación se pone a su consideración la resolución del TOCA 202, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continúo con esta sesión y en particular con el punto cuarto, que corresponde al TOCA 206, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la Tesorera Municipal de Irapuato, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia de 15 de abril de 2016, dictada por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 1546, diagonal segunda sala, diagonal 15, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho del actor. Como antecedentes de la litis, podemos destacar los siguientes. El 9 de octubre de 2015, un ciudadano demandó la nulidad del oficio TM 1274, diagonal 2015, emitido por el Tesorero Municipal de Irapuato, Guanajuato, donde se determinó improcedente su solicitud. Además de la nulidad, el accionante solicitó que se le reconociera su derecho a que se declare prescrito el crédito fiscal correspondiente a la contribución de obra pública de pavimentación y se condenara a la autoridad a que emitiera una contestación de no adeudo. El asunto fue remitido a la segunda sala, quien el 15 de abril de 2016 decretó la nulidad total del oficio impugnado, declaró la prescripción del crédito fiscal por concepto de contribución de obra pública de pavimentación y condenó a la autoridad demandada a expedir la constancia de no adeudo por concepto de obra pública de pavimentación a favor del accionante. Inconforme con lo anterior, la Tesorería Municipal, en este caso parte demandada, interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia emitida por el magistrado. El primero de los agravios, que esgrime el recurrente, donde argumenta que no se probó la existencia de un crédito fiscal exigible al particular y por tanto la ACUO debió limitarse a declarar la nulidad del acto
mas no el reconocimiento del derecho, y la condena resulta, a criterio de esta ponencia, infundado en atención a las siguientes consideraciones. Dentro del escrito petitorio dirigido a la autoridad demandada, el particular señaló: acudí a la tesorería municipal que usted dignamente preside a fin de verificar si existía algún adeudo sobre el bien inmueble antes descrito. Así pues, personal adscrito a dicha dependencia me informó la existencia de un crédito fiscal bajo el concepto de liquidación, de contribución de obra pública. Hasta aquí lo mencionado. Luego, dentro del oficio antes mencionado, no se desvirtuó ni se arguyó la existencia del crédito fiscal que el particular señaló en su escrito petitorio. Tan es así que se le comunicó al ciudadano que debía pagarlo. La autoridad, en su contestación de demanda, precisó respecto a ese hecho que el propio ciudadano era consciente de la existencia del crédito fiscal. De lo anterior se concluye que tanto la parte actora como la autoridad reconocieron la existencia del crédito fiscal en materia del proceso de origen, actualizándose la confesión prevista en el artículo 57 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por tanto, resulta que la no existencia de la razón, resulta que no le asiste la razón a la autoridad al argumentar que no se probó la existencia del crédito fiscal. Tan es así que la autoridad aceptó su existencia en el acto impugnado y en la contestación de la demanda. De aquí que lo argumentado por la autoridad resulte infundado. En este agravio, la autoridad demandada también alega que el magistrado debió limitarse a declarar la nulidad del oficio impugnado. Sin embargo, a propósito de lo anterior, el artículo 255 del Código que nos rige, de él se desprenden las pretensiones que pueden hacer valer los particulares cuando acudan a este órgano de control de legalidad. En la especie, el actor en el proceso de origen demandó la nulidad del oficio, solicitó que se le reconociera el derecho para que se declarara prescrito un crédito fiscal y exigió que se condenara a la autoridad a emitir una constancia de no adeudo, pretensiones amparadas en la normativa que nos rige o que rige este tribunal. De aquí que el magistrado recurrido no haya incurrido en legalidad alguna al no limitarse a declarar la nulidad del acto impugnado. El agravio segundo, donde el recurrente argumenta que es incompetente para dar cumplimiento a la sentencia, es también infundado en atención a lo siguiente. De lo previsto por el artículo 130 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se desprende que los tesoreros municipales tienen la facultad de recaudar los ingresos correspondientes al municipio y de vigilar la administración de fondos de obras por cooperación. Estas facultades son suficientemente amplias para poder informar y hacer constar a los gobernados si existe o no un crédito fiscal derivado de una obra por cooperación, el cual deba ser saldado. Bajo este tenor, se concluye que el tesorero municipal demandado sí tiene facultades suficientes para informar al accionante si tienen algún adeudo derivado de la realización de una obra por cooperación. De aquí lo infundado del agravio. En el orden de ideas precisado, esta ponencia propone a este pleno confirmar la resolución dictada por el ACUO. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 206/16. Si están ustedes a favor del sentido que se les propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto quinto del orden del día. Este punto quinto corresponde al TOCA 217/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del síndico del ayuntamiento y oficial mayor de Cuerámaro, Guanajuato, en contra del acuerdo 28 de marzo de 2016 dictado por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1703/tercera sala, mediante el cual se le dice que no ha lugar a tener como terceros interesados a los que indica como tales. Como antecedentes del caso podemos destacar los siguientes. El 11 de noviembre de 2015 una ciudadana interpuso demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la manifestación unilateral de voluntad del oficial mayor de Cuerámaro, Guanajuato, donde se le indica de manera verbal que a partir del 12 de octubre de 2015 causa baja de sus labores, así como en contra de la negativa ficta recaída a la petición que dirigió el Ayuntamiento de Cuerámaro, Guanajuato. Posteriormente, la autoridad demandada, en su escrito de contestación, solicitó que se emplazara con carácter de terceros interesados a aquellos que en su momento emitieron los actos de molestia, argumentando que de condenarse el municipio tendría derecho de repetir en contra de los responsables de la emisión del acto ilegal.
Por medio de acuerdo de 28 de marzo de 2016, la magistrada de la tercera sala de este tribunal determinó no emplazar a los señalados como terceros por la autoridad en atención a que de autos no se advertía que las personas antes citadas tengan un derecho incompatible con la pretensión de la parte actora. Inconforme con lo anterior, la autoridad promovió recurso de reclamación en contra del proveído de la magistrada. El agravio primero, esta ponencia lo considera infundado por lo siguiente. La autoridad solicitó, dentro de su contestación de demanda, que se llamara a juicio a los terceros perjudicados. De autos que integran el expediente se desprende que los particulares a los cuales la autoridad solicita se les emplace como terceros fungieron como presidente municipal, secretario de ayuntamiento y síndico de ayuntamiento respectivamente, todos del municipio de Cuerámaro, Guanajuato, que fueron ellos quienes emitieron con carácter de autoridad los actos que la actora impugna en la causa administrativa de origen. Por ello, al emplazar a los mencionados ciudadanos como terceros en el juicio de origen, es completamente improcedente, ya que fueron ellos quienes emitieron los actos administrativos ahora impugnados en su carácter de autoridades municipales. Y los terceros interesados en el proceso son, cito textualmente el contenido de la ley, las personas que participan en un proceso iniciado por el actor en contra del reo. Hasta aquí. Esto es, los terceros en el proceso administrativo son personas físicas o morales diversas al actor y a la autoridad demandada que tienen interés en que subsista el acto que emitió la autoridad. No es óbice para lo anterior en que la autoridad arguya que la solicitud de los exfuncionarios que funjan como terceros perjudicados obedece a que resulta ilegal su actuar. Estará obligada a repetir en contra de ellos, ya que existen mecanismos jurídicos pertinentes para actuar en el caso de que exista alguna conducta ilegal por parte del servidor o exservidor público. De lo narrado, se concluye que la CUO actuó apegado a derecho cuando concluyó no considerar como terceros interesados a los exservidores públicos que emitieron actos impugnados. De ahí que lo procedente, a criterio de esta ponencia, sea confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 217/16. Si están ustedes a favor del sentido que se les propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desahogo de esta sesión y en particular con el punto 6º del orden del día. Y antes de conceder el uso de la voz, se hace la aclaración que la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán estaría impedida para votar este caso por una excusa que anteriormente fue acordada. ¿Es así, verdad, señor secretario? Así es, magistrado, ya existe un acuerdo previo sobre este supuesto. Bien, en ese entendido, entonces se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, buenos días, señor presidente, compañera magistrado, señor secretario, invitados que nos acompañan el día de hoy. El TOCA 652/15 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la resolución pronunciada en el proceso administrativo 1213/13 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se sobreseyó el proceso y en particular la resolución pronunciada con fecha 16 de junio de 2016 por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el amparo directo administrativo número 270/2016. En atención a lo anterior, este tribunal en pleno deja insubsistente la resolución de fecha 9 de diciembre de 2015 y procede a resolver el presente recurso en los términos que a continuación se señala. Al respecto, se reitera la revocación y la nulidad decretadas en la resolución de fecha 9 de diciembre de 2015 en los términos expuestos en el proyecto que se acompaña. Además, la actora ejercitó la acción de reconocimiento de un derecho. En relación a lo anterior, es de señalarse que lo solicitado en el punto número 1 quedó satisfecho con la nulidad total decretada en el presente proyecto. Respecto de los puntos 2, 3, 4 y 6, es de señalarse que conforme a la resolución pronunciada con fecha 16 de junio de 2016 por este primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el amparo directo que ya se señaló 270/16, al lugar a la cancelación de la escritura pública 15504 de fecha 3 de febrero de 2012, tirada a favor del tercero con derecho incompatible. Asimismo, al lugar a la cancelación de la inscripción de dicho título en el registro público de la propiedad y en el catastro municipal,
Y por último, al lugar a que la autoridad demandada materialice la ejecución del decreto expropiatorio a favor de la actora, esto es, que otorgue a favor de ella el instrumento de propiedad correspondiente. Respecto del punto número 5, al lugar a reconocer a la actora como poseedora del lote en conflicto en los términos expuestos al decretarse la nulidad total. Es todo, señor presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 652, diagonal 15. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Ha sido aprobada en las condiciones que anteriormente fueron mencionadas, con la excusa de la magistrada Guillermina Baldovino. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 7º del orden del día. Gracias. El TOCA 165, diagonal 16, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso 660, diagonal 15 por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución de fecha 2 de marzo de 2015, emitida por la autoridad demandada dentro del expediente 469, diagonal 14, en el cual se impuso al actor en su carácter de propietario y o representante de un horno de ladrillo una multa. En el momento procesal oportuno, la magistrada de la tercera sala emitió la sentencia que se revisa, en cuyo considerando quinto decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Si bien es cierto que en la sentencia recurrida no se decretó la nulidad por incompetencia de la autoridad responsable, también lo es que la sala de origen encontró, al ejercer la facultad prevista en el artículo 302, último párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que estaba indebidamente fundada la competencia en la resolución impugnada, por lo cual la anuló, esto con apoyo en la jurisprudencia con rubro, y cito textualmente: competencia, su estudio oficioso respecto de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo debe ser analizada por las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cierro la cita. Sin embargo, el recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de desvirtuar la aplicabilidad de la jurisprudencia señalada, sino que el recurrente se limitó a manifestar que no era procedente el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 302, último párrafo del Código de la materia, sin refutar la jurisprudencia de referencia. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a criterio de este Pleno, es infundado por las siguientes razones. El artículo 302, fracción cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que es un acto nulo cuando se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas, dejando de aplicar las debidas. Ahora bien, es de considerarse que un acto se dicta en contravención de disposiciones aplicadas cuando se dejan de aplicar. Dentro de este marco legal, tenemos que la autoridad dictó la resolución impugnada en contravención a la norma jurídica que otorga a la autoridad delegante la facultad que pretenda ser transferida, que autoriza la delegación y autoriza a la autoridad delegada para recibir una competencia por la vía de la delegación al omitir consignarlas en la citada resolución. En este contexto, tenemos que en la especie se colmó la última parte de la fracción cuarta del artículo 302 del Código de la materia, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El primer argumento del agravio tercero es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida, la sala acuo no suplió la queja deficiente, sino que ejerció, como ya se señaló, la facultad prevista por el artículo 302, último párrafo del Código de la materia, lo cual constituye una actuación diversa a la suplencia de la queja. El segundo argumento del agravio tercero, a consideración de este Pleno, es infundado por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque la autoridad no fundó debidamente su competencia, mas no porque el actor no haya incurrido en la ilegalidad que se le reprocha, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio primero e infundado de los agravios segundo y tercero, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 165, diagonal 16. Si desean ustedes, o más bien si están ustedes de acuerdo
con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 8º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 213/16 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 1793/15 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución de fecha 29 de septiembre de 2015. En esta resolución se determinó que el actor no cuenta con licencia ambiental de funcionamiento para horno de quemado de ladrillo expedida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y que para su operación utiliza combustibles no permitidos. En consecuencia, se clausuró totalmente el horno de quemado de ladrillo y se impuso una multa. En el momento procesal oportuno, el magistrado de la primera sala emitió la sentencia que se revisa, en cuyo considerando quinto determinó que la orden y el acta de inspección no son actos definitivos para la interposición del proceso administrativo, sino que solo forman parte de las etapas de un procedimiento. En el considerando sexto, decretó la nulidad total de la resolución impugnada solo en relación a la multa impuesta, porque se impuso una multa al actor sin que fuera debidamente individualizada la sanción, ya que en relación a la condición socioeconómica no se efectuó un verdadero estudio en relación a los ingresos que percibe el actor con la finalidad de poner una multa acorde con sus ingresos y así evitar que fuera excesiva. Además, se dio una explicación genérica del impacto que causan las ladrilleras, pero no de manera específica cuál es el daño que se está ocasionando por parte de la ladrillera del actor en relación al lugar donde se ubica y sus habitantes. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. De conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo Reglamentaria, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia que establezca la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los tribunales administrativos locales. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El primer argumento del agravio segundo, a juicio de este pleno, es infundado por las siguientes razones. La tesis con rubro, y cito textualmente, equilibrio ecológico y protección al ambiente, el artículo 171 de la Ley General relativa que faculta a la autoridad administrativa para imponer sanciones, no transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, cierro la cita textual. No es aplicable al presente caso, ya que se refiere a la constitucionalidad del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente. Sin embargo, en la sentencia recurrida no se analizó el artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, equivalente en la legislación local al artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El segundo argumento del agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. La sentencia recurrida no transgrede la jurisprudencia con rubro, y cito textualmente, multas administrativas. La debida motivación en cuanto al monto impuesto solo genera la nulidad para efectos de la resolución impugnada si se reconoció la validez de la determinación de la conducta sancionada, cierro la cita textual, dado que independientemente de que no se decretó la nulidad para efectos, subsistió la infracción y por lo tanto subsiste la facultad de la autoridad de emitir otra resolución en la que sancione la irregularidad que se encontró. El primer argumento del agravio tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. En el concepto de impugnación segundo de la demanda, el actor refutó la individualización de la sanción, por lo cual no hay suplencia de la queja. El segundo argumento del agravio tercero, a consideración de este pleno, es infundado por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad solo en relación a la multa impuesta, mas no respecto de la actualización de la ilegalidad que se le reprocha al actor, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer, se propone confirmar la resolución que se revisa. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 213/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad.
Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 9º del orden del día. Gracias. El TOCA 215 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1717/15 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se negó el sobreseimiento y se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el aviso de cobro relativo a la cuenta número 0148706 de fecha 3 de noviembre de 2015. Seguido el proceso en todos sus trámites, se emitió la sentencia que se revisa, en cuyo considerando cuarto se decretó la nulidad porque se consideró que no se dio cumplimiento a los requisitos legales de validez previstos en el artículo 137, fracciones primera y quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, toda vez que el documento en el que consta el acto impugnado no se especificó nombre, denominación o cargo de quien lo emite, ni se fundó la competencia. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual expresó dos agravios. El agravio primero, juicio este tribunal, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. No se puede considerar que en la sentencia recurrida se haya restado importancia a los daños ocasionados por el uso de drenaje, ya que en la sentencia recurrida no se entró al estudio del fondo del asunto, sino que se decretó la nulidad del acto impugnado porque no cumplió con un requisito de forma, como lo es el señalar el nombre, denominación o cargo de quien emite el acto impugnado. Ahora bien, es de señalarse que cuando se decreta la nulidad por violaciones formales, no se puede impedir a la autoridad competente que dicte un nuevo acto, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo. El agravio segundo, a juicio de este tribunal en pleno, es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se consignó que no se dio cumplimiento a los requisitos legales de validez previstos en el artículo 137, fracciones primera y quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, toda vez que el documento en que consta el acto impugnado no se especificó, como ya se señaló, nombre, denominación o cargo de quien lo emite, ni se fundó la competencia. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de desvirtuar que el documento en el que consta el acto impugnado no se especificó el nombre, la denominación o el cargo de quien lo emite, ni se fundó la competencia, sino que el recurrente se limitó a señalar que el actor había realizado contratos con la autoridad, por lo que la lógica sería que se acercara a las oficinas de la autoridad para realizar la aclaración. Así las cosas, ante lo infundado del agravio primero e inoperante del segundo, se propone confirmar la resolución que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 215/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 10º del orden del día se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias. Buenas tardes, compañeros magistrados, señor secretario general, compañeros que nos acompañan. En primer lugar, esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 204/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el promovente en el proceso administrativo 623/2016, en contra del acuerdo de fecha 4 de abril de 2016, dictado por el magistrado de la segunda sala, en el que se desechó la demanda. Con el propósito de contextualizar el asunto planteado, enseguida se narrarán los hechos vinculados con las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso. Mediante sentencia dictada dentro de un proceso penal, el juez 10º de distrito en el estado de Guanajuato condenó al promovente por el delito equiparable al contrabando a compurgar 3 meses de prisión y le concedió el beneficio de la condena condicional si demostraba que los impuestos omitidos al fisco federal con motivo de la tenencia del vehículo de procedencia extranjera afecto a la causa fueron cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un monto de 31,503.08 pesos. Para garantizar la reparación del daño, el promovente presentó un billete de depósito ante el juez de distrito, el cual se entregó a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de esta entidad federativa.
Posteriormente, mediante oficio fechado el 9 de noviembre de 2015, el director de Procesos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado negó al promovente la devolución de la cantidad de 31,503.08 pesos, así como del billete de depósito que otorgó para garantizar la reparación del daño dentro del proceso penal antes mencionado. En contra del referido acto, el promovente interpuso juicio de nulidad ante la Sala Regional del Centro 3 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual, mediante proveído dictado el 11 de marzo de 2016, se declaró incompetente para conocer del asunto planteado y ordenó que se remitieran las constancias respectivas a este tribunal. Mediante auto de fecha 4 de abril de 2016, dictado dentro del expediente de origen, la segunda sala de este órgano jurisdiccional, a la que oportuno le correspondió conocer del asunto, desechó la demanda en virtud de que no se presentó dentro del término de 30 días previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Inconforme con la determinación anterior, el promovente interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. En su expresión de agravios, el ahora recurrente alega que antes de pronunciarse sobre la oportunidad de su demanda, la Sala debió advertir que carece de competencia para conocer del asunto planteado. Sostiene lo anterior porque el numerario cuya devolución negó el director en el acto impugnado fue entregado a través del billete de depósito para garantizar los impuestos omitidos al fisco federal y así disfrutar del beneficio de la condena condicional. Refiere el inconforme que la resolución impugnada fue emitida por una autoridad fiscal de esta entidad en el ejercicio de las facultades a que se refiere el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal celebrado el 23 de octubre de 2008 entre el Gobierno federal y el Gobierno del Estado de Guanajuato, por lo que debe considerarse como una autoridad fiscal federal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal. Por tanto, concluye el recurrente que la Sala debió declararse incompetente y remitir el asunto al tribunal que deba conocer el conflicto de competencia correspondiente. El planteamiento referido es fundado. Del artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal se desprende que las autoridades fiscales de las entidades federativas y los municipios que se encuentren adheridas al sistema de coordinación fiscal serán consideradas como autoridades fiscales federales cuando ejerzan las atribuciones a que se refieren los convenios o acuerdos de colaboración administrativa en materia fiscal federal y que contra las resoluciones emitidas en ejercicio de esas atribuciones solo procederán los recursos y medios de defensa previstos en las leyes federales. En ese marco normativo, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Gobierno federal celebraron el 23 de octubre de 2008 el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, vigente en la época en que el promovente entregó el billete de depósito, cuya devolución se negó en la resolución impugnada en el proceso de origen. Con base en lo estipulado en las cláusulas primera y segunda fracción décima, inciso D, del referido convenio, el Gobierno federal y el Gobierno del Estado convinieron coordinarse en el ejercicio de las facultades relacionadas con las actividades de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras derivadas de la introducción al territorio nacional de los vehículos de procedencia extranjera, así como su legal almacenaje, estancia o tenencia, transporte o manejo en el país cuando circulen en su territorio, y en su caso la determinación de créditos fiscales en términos del anexo correspondiente a dicho convenio. Ahora bien, en las cláusulas primera y tercera fracción cuarta del anexo 8 del citado convenio, se estableció que respecto de las actividades antes mencionadas, el Estado ejercerá la facultad de recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes respecto de la devolución de cantidades pagadas indebidamente o cuando legalmente así proceda, verificar, determinar y cobrar las devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes. Así las cosas, es evidente que tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras derivadas de la introducción al territorio nacional de vehículos de procedencia extranjera, las autoridades fiscales del Estado de Guanajuato tienen el carácter de federales, por lo que cualquier controversia derivada del ejercicio de facultades coordinadas en ingresos federales deberá ventilarse ante los tribunales de esa misma índole. Además del artículo 3, fracción segunda, inciso C, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que son parte en el juicio contencioso administrativo federal las autoridades federativas coordinadas que actúen con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación en ingresos federales.
Por esa razón, una resolución atribuible a una autoridad federativa que actúa en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sobre tales premisas, se concluye que este tribunal carece de competencia para conocer de la demanda planteada por el ahora recurrente en contra de la resolución mediante la cual el director de Procesos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado le negó la devolución de 31,503.08 pesos, así como del billete de depósito a que se ha hecho alusión, ya que de acuerdo con los antecedentes narrados previamente, dicho billete se otorgó para garantizar los impuestos omitidos al fisco federal con motivo de la tenencia del vehículo de procedencia extranjera, afecto al proceso penal del índice del Juzgado 10º de Distrito en el estado de Guanajuato. Por consiguiente, en el caso que se analiza, la competencia recae en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, el hecho de que el director de Procesos y Resoluciones haya indicado al promovente en la resolución impugnada que podría impugnarla ante este tribunal no es suficiente para considerar que este órgano de justicia sea competente para conocer y resolver la controversia planteada, pues como se ha explicado, la resolución impugnada fue emitida en ejercicio de facultades coordinadas en ingresos federales. Ante tales circunstancias, esta ponencia considera que se está en presencia de un conflicto competencial suscitado entre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, que debe ser sometido a consideración del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Constitución Federal, en relación con el punto cuarto, fracción segunda, del Acuerdo General número 5, diagonal 2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, a criterio de esta ponencia, se propone revocar el acuerdo recurrido para efecto de que la segunda sala emita un nuevo proveído en el que, con base en las consideraciones expuestas en este fallo, determine no asumir la competencia declinada por la Sala Regional del Centro 3 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y comunique el conflicto competencial al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito que se encuentra en turno. Es cuanto. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 204, diagonal 16. ¿Están ustedes a favor de la misma? Exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día? Continúo con el proyecto de resolución relativo al TOCA 222, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 217, diagonal 2016, en contra de la sentencia de fecha 29 de abril de 2016, dictada por el magistrado de la primera sala. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, es pertinente referir lo siguiente. En el proceso de origen, se controvirtió la legalidad del acto mediante el cual el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado negó al actor la solicitud que formuló en el sentido de que se reconociera su calidad de concesionario del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija y se le indicaran los requisitos para llevar a cabo la prestación del servicio aludido. En la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se dejara insubsistente y se emitiera otro en el que se reconociera al actor como concesionario. Se generaran instrucciones a fin de que se le expidiera el documento idóneo que le permitiera explotar el servicio público en cuestión y, como consecuencia de lo anterior, tramitara el alta y plaqueo vehicular solicitado y asignar el número económico correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos pertinentes conforme a lo previsto en la abrogada Ley de Tránsito y Transporte. En su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente señala que, de acuerdo con el artículo 17, fracción novena de la Ley de Tránsito y Transporte, corresponde a la Dirección General de Transporte mantener actualizados los archivos, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de la resolución exhibida por el recurrente, entonces es incorrecto que el demandante tenga un derecho adquirido sobre la concesión que refiere. El argumento anterior es inoperante, porque no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la Sala determinó que los hechos expresados por el actor en su escrito petitorio no fueron correctamente apreciados por la autoridad, lo que ocasionó la indebida fundamentación y motivación de la decisión administrativa combatida.
La sala expuso que mediante escrito dirigido al director general de Transporte, el actor solicitó que se giraran las instrucciones necesarias para que se le reconociera la calidad de concesionario y se le brindaran los requisitos para llevar a cabo la prestación del servicio público de transporte en la modalidad indicada, con base en la resolución que exhibió en copia certificada al presentar la demanda. Después puntualizó que aun cuando la autoridad encausada objetó la copia certificada de la citada resolución, existía plena convicción de su existencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, más aún considerando que no aportó elemento alguno que evidenciara la falsedad de la citada copia certificada. Enseguida, la sala señaló que como el actor acreditó la existencia de la concesión otorgada a su favor y la autoridad negó su solicitud, argumentando la inexistencia de documentos o registros que avalaran su calidad de concesionario, ello evidenciaba la apreciación incorrecta de los hechos en la que incurrió la autoridad. Asimismo, resaltó que no existía constancia de que la concesión se hubiera revocado o invalidado, de modo que debía considerarse que los derechos emanados a favor del demandante seguían surtiendo sus efectos. Finalmente, la sala determinó que el acto impugnado se encontraba indebidamente motivado, pues desconocía derechos adquiridos del actor, que al margen de que consten en los archivos de la autoridad, lo cierto era que existen y son válidos. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por último, la autoridad recurrente sostiene que la sala debió resolver que la autoridad demandada era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer al actor el carácter de concesionario, ya que se trata de una facultad del titular del Poder Ejecutivo del Estado, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar la solicitud a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante, porque está construida a partir de una premisa incorrecta, a saber que el actor carece de concesión. Adversamente a lo planteado por la autoridad recurrente, el actor demostró en el proceso administrativo de origen que se le otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En tales condiciones, es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del toque 222/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Gracias nuevamente. Por último, se expone el proyecto de resolución relativo al TOCA 239/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el promovente en el proceso administrativo 753/2016 en contra del acuerdo de fecha 15 de abril de 2016 dictado por el magistrado de la Cuarta Sala, en el cual se desechó la demanda. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, es pertinente destacar lo siguiente. El proceso de origen se promovió en contra del acto que el promovente describió como la determinación o cobro de la tenencia vehicular, así como sus accesorios legales consistentes en actualización y recargos en cantidad total de 11,303.91 pesos. En el acuerdo recurrido, la sala desechó la demanda ante la incompetencia de este tribunal para conocer del asunto planteado. Ahora bien, por un lado, el recurrente expone que la sala no tomó en consideración que la autoridad demandada en ejercicio de sus facultades realizó el cobro de las cantidades descritas en el recibo impugnado, en cuyo rubro se señaló tenencia vehicular, y tampoco consideró que planteó su demanda ante la indebida fundamentación y motivación de ese acto. Refiere el inconforme que la autoridad demandada sí tiene facultades para cobrar, tan es así que expidió un recibo de pago en el que mencionó los conceptos cobrados. Además, aduce el recurrente que la sala soslayó que el acto impugnado es el cobro que realizó la autoridad y no únicamente el relacionado con el impuesto federal. Las disertaciones anteriores son inoperantes. Como la materia del presente recurso de reclamación es el acuerdo que desechó la demanda de la ahora recurrente ante la incompetencia de este tribunal para conocer del asunto planteado, entonces el recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones con base en las cuales la sala desechó la demanda, pues de no ser así, resultarán ineficaces para obtener la modificación o revocación del acuerdo. Ahora bien,
En el acuerdo recurrido, la Cuarta Sala sostuvo que aun cuando la autoridad que emitió el acto impugnado es una autoridad estatal, la determinación de cobro por concepto del impuesto sobre tenencia vehicular constituye un acto realizado por una autoridad federal en términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal. Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 2 y 20, fracción primera de la Ley Orgánica de este tribunal, la Sala determinó que lo procedente era desechar la demanda, habida cuenta que este órgano jurisdiccional no tiene facultades para conocer de actos emitidos con motivo de la aplicación de leyes federales, como en el caso particular lo es la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Sin embargo, en lugar de cuestionar las consideraciones anteriores, el recurrente se limitó a señalar que la Sala no tomó en consideración que planteó su demanda ante la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, que la autoridad sí tiene facultades para cobrar, que el acto controvertido es el cobro que realizó la autoridad y no únicamente el relacionado con el impuesto federal, es decir, realiza meras afirmaciones sin sustento alguno y sin combatir frontalmente la decisión de la Sala. En otro orden de ideas, el recurrente expone que la Sala lo dejó en estado de indefensión porque debió remitir el expediente al tribunal que considerara competente. Tal argumento es sustancialmente fundado. Ciertamente, conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, así como el diverso artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de garantizar el pleno acceso a la administración de justicia del demandante, la Sala debió remitir el asunto al órgano competente a fin de que éste resuelva la pretensión planteada. Ahora bien, en el expediente de origen obra el ejemplar original del recibo expedido por la Oficina Recaudadora de León de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, en donde, a decir del promovente, se materializó el acto impugnado. Luego, como en dicho recibo consta el pago efectuado por concepto de impuestos sobre tenencia y uso de vehículos y sus accesorios, en torno al cual versa el reclamo del promovente en la instancia primigenia, esta ponencia concluye que el acto impugnado fue emitido en ejercicio de facultades fiscales coordinadas y por ende la competencia recae en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en términos de los artículos 14, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y 14, fracción 16ª de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como la cláusula segunda, fracción séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado el 23 de octubre de 2008 entre el Gobierno Federal y el Gobierno de esta entidad federativa. En consecuencia, a criterio de esta ponencia, se propone modificar el acuerdo recurrido para efecto de que la Cuarta Sala remita los autos del proceso administrativo 753/2016 a la Sala Regional del Centro 3 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por ser el órgano jurisdiccional competente material y territorialmente para dirimir la controversia planteada por el aquí promovente. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 239/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 13º del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general. Inicio de las ponencias correspondientes a la Cuarta Sala con el TOCA 22/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato. Autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 3 de diciembre del 2015, emitida por el magistrado de la primera sala de ese tribunal en el proceso administrativo número 1268/14. Les comparto los antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución dictada el 17 de junio de 2014, dentro del procedimiento administrativo disciplinario PARA 136/2013, en la que se determinó aplicar la sanción de suspensión temporal por 6 meses sin derecho a percibir el salario de cargo de jefe de unidad, abogado calificador, adscrita a la Dirección General de Registro Público y Notarías de la Secretaría de Gobierno del Estado, emitida por el director de responsabilidades e inconformidades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal declaró la nulidad de la resolución impugnada, básicamente porque el director de responsabilidades e inconformidades determinó indebidamente el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa,
toda vez que lo dictó sin advertir que la inculpada no participó del procedimiento de auditoría, lo que indudablemente constituye un vicio que afectó su defensa al impedírsele conocer y, en su caso, solventar las observaciones derivadas de sus actuaciones. Y conforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer agravios mismos que, a juicio de esta ponencia, resultan inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen de planteamientos efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, si con las manifestaciones vertidas por quien recurre no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo para declarar la nulidad de la resolución impugnada, sino que únicamente se limita a alegar genéricamente que el acuo debió dilucidar si la actora tiene en su caso la calidad de sujeto auditado, entonces es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el magistrado resolutor para apoyar su sentencia, lo cual se insiste, torna inoperante los agravios en estudio. Así las cosas, ante lo inoperante los agravios formulados por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 22/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 14º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 183/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de lo contencioso administrativo de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en contra del acuerdo de fecha 14 de abril de 2015, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal tuvo al tercero con derecho incompatible al del actor por no apersonándose al proceso administrativo número 406/16. Les comparto los antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución incidental de fecha 8 de febrero del 2016 dentro del recurso de revocación 371/2015-medio RR, notificado el pasado 15 del mismo mes y año. Por su parte, el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en el acuerdo que ahora se revisa, tuvo al tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor por no apersonándose al proceso administrativo número 406/16 en los términos siguientes. Cito: vista la certificación que antecede, téngase la unidad de acceso a la información pública del Estado de Guanajuato por no apersonándose al presente proceso, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 283 del Código en cita. Fin de la cita. Y conforme con la determinación que antecede, el tercero con derecho incompatible interpuso el recurso de la reclamación que nos ocupa, donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, resultó fundado para revocar el acuerdo recurrido por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 283 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato es muy puntual al establecer que el tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor podrá comparecer al proceso administrativo dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se le corra traslado de la demanda. En ese sentido, si en el proceso administrativo principal el tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor es la unidad de acceso a la información pública del Estado de Guanajuato, la cual es parte integrante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracción 3, inciso E, del reglamento interior de la referida Secretaría. Es dable concluir que si el director de lo contencioso administrativo a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado de Guanajuato, quien actúa en representación de la antecitada Secretaría y sus unidades administrativas, de conformidad con el numeral 26, fracción 1 del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, acudió al proceso administrativo principal en representación de la unidad de acceso a la información pública antes referida y en su nombre presentó en línea a través del sistema informático de ese tribunal
un escrito de apersonamiento en fecha 11 de abril de 2016, entonces el magistrado acuo debió reconocérsele tal carácter y consecuentemente tener por apersonándose al tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor. Lo anterior máxime si consideramos que el auto con el cual se le corrió traslado de la demanda le fue notificado el 28 de marzo de 2016. En ese contexto, el plazo de 10 días que establece el artículo 283 del Código de la materia para personarse al proceso administrativo comenzó a correr el día 30, continuando el 31 de marzo, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y para culminar el 12 de abril de 2016, descontándose los días 29 de marzo, 2, 3, 9 y 10 de abril, por corresponder al surtimiento de efectos de la notificación y sábados y domingos. Por tanto, si como se mencionó anteriormente, el escrito de apersonamiento se presentó en línea a través del sistema informático de este tribunal, hasta el 11 de abril del 2016, efectivamente fue presentado en tiempo el apersonamiento del tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor, de manera que la decisión del magistrado de la segunda sala de este tribunal no se encontró apagada a derecho. En las relatadas condiciones, lo procedente a juicio de esta ponencia es revocar el acuerdo recurrido para el efecto de que el magistrado acuo tenga por apersonándose al tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor, Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 183/16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 15 del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo las ponencias con el TOCA 225/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado legal del Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en contra del acuerdo de fecha 26 de abril de 2016, por medio del cual el magistrado de la primera sala de este tribunal tuvo a la autoridad demandada por no contestando la ampliación de demanda en tiempo y forma dentro del proceso administrativo número 1309/13. Les comparto los antecedentes. El actor del proceso administrativo principal acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la falta de notificación del acuerdo donde se ordena sujetar a la hora demandante al procedimiento de separación del cargo que se venía desempeñando como Policía Municipal de Seguridad Pública de la ciudad de Celaya, Guanajuato. La nulidad de los actos administrativos verbales encaminados a darlo de baja, el reconocimiento de los derechos amparados dentro de las normas jurisdiccionales y de la nulidad de todos y cada uno de los actos impugnados. Por su parte, el magistrado de la primera sala de este tribunal, por auto de fecha 28 de octubre de 2013, a fin de admitir la demanda, requirió al actor para que en término de 5 días la completara. Una vez que el actor cumplió con el requerimiento antes citado, el magistrado de la primera sala de este tribunal, por auto de fecha 21 de noviembre de 2013, admitió a trámite la demanda y emplazó a las autoridades para que la contestaran. Por auto de fecha 19 de marzo del 2014, el magistrado de la primera sala tuvo por contestando en tiempo y forma legal a la demanda por parte de las autoridades demandadas. En fecha 11 de julio de 2014, el acuo emitió sentencia en la que declaró el sobreseimiento del proceso administrativo por inexistencia de la destitución verbal impugnada. En contra de esa determinación, la parte actora interpuso el recurso de reclamación, el cual se resolvió en fecha 25 de febrero del 2015, confirmando el sobreseimiento del proceso administrativo por inexistencia de la destitución verbal impugnada. Al no estar de acuerdo con lo anterior, promovió el juicio de amparo directo administrativo 263/2015, que fue concedido el 24 de septiembre del 2015. En cumplimiento al juicio de amparo referido, el Pleno de este tribunal emitió la resolución de fecha 13 de octubre del 2015, en el que revocó la sentencia el 11 de julio de 2014 y ordenó a la sala de origen que notificara a la parte actora el proveído en el que se tuvo por contestando la demanda y se le corría traslado de los documentos a fin de que estuviera en aptitud de ampliar la demanda. En cumplimiento a lo anterior, el 10 de febrero del 2016 se le concedió a la parte actora el derecho de ampliar la demanda. Por auto de fecha 16 de marzo del 2016 se tuvo a la parte actora por haciendo uso de ampliar la demanda y se corrió traslado de dicha ampliación a las autoridades demandadas para que el término de 7 días diera contestación a la misma. Por proveído de 26 de abril de 2016 se tuvo a las autoridades demandadas por no dando contestación a la ampliación de demanda en tiempo y forma.
y conforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde iba a valer un único agravio, el cual a juicio de esta ponencia resultó ser infundado, para revocar o modificar el acuerdo recurrido. Lo anterior es así, ya que el primer párrafo del artículo 285 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que la contestación de la ampliación de la demanda deberá realizarse dentro de los 7 días siguientes a que surta en efecto la notificación de acuerdo que la admita. Ahora bien, si contrario al aludido por el recurrente de los autos que integran el proceso administrativo número 1309 se desprende que, como bien lo señaló el acuo, que el acuerdo de fecha 16 de marzo del 2016 en donde se tuvo al actor por ampliando la demanda le fue notificado, entre otras autoridades, al Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, hoy recurrente, el 30 de marzo del año en curso. Entonces, atento a lo ordenado por los numerales 33, fracción primera y segunda, y 44 del Código Adjetivo Administrativo de nuestra entidad, el término de 7 días para presentar la contestación de la ampliación de la demanda en efecto comenzó a correr el 1 de abril, continuando el 4, 5, 6, 7 y 8 y concluyendo el 11 de abril de 2016, descontándose el 31 por ser el día de surtimiento de efectos de la notificación, así como los días 2, 3, 9 y 10 de abril de mismo por corresponder a sábados y domingos, siendo el caso que los escritos de contestación de la ampliación fueron recibidos por este tribunal hasta los días 13 y 15 de abril de 2016, como se consta en los sellos de recepción que obran estampados en los sobres que fueron presentados extemporáneamente, sin que sea obvio lo anterior que los referidos escritos hayan sido depositados en la oficina postal de correos de Celaya, Guanajuato, los días 12 y 14 en abril del presente año, pues aún así estarían fuera de tiempo porque se vio anteriormente el último día que tenían las autoridades demandadas para presentar la contestación a la ampliación de la demanda era el 11 de abril de 2016. Pero aún suponiendo sin conceder que esas fechas estuvieran dentro del plazo legal para presentar la contestación de la ampliación de la demanda, aún así no podría considerarse esas fechas como las de presentación, pues ningún precepto legal de nuestro Código de Procedimiento y Justicia Administrativa faculta hacer de ese mecanismo fuera de las hipótesis puntualmente previstas por los artículos 263 y 279, que corresponden a la demanda y contestación de la demanda. Por ende, exceptuando los escritos de demanda y de contestación en las demás promociones enviadas por correo certificado o por cualquier otro medio de mensajería, se les tendrá por presentadas el día que llegue a ese tribunal de lo contencioso administrativo, tal como aconteció en el caso que nos ocupa, de lo infundado del único agravio esgrimido por quien recurre. Así las cosas, ante lo infundado del único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 225/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, para el desahogo del punto 16 del orden del día, le solicito de cuenta de este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Procedo. Como primer asunto general y en seguimiento a la excitativa de justicia promovida dentro del expediente número 1256/2014, se informa al Pleno que fue rendido oportunamente por la sala que corresponde el informe respectivo, por lo que se determinó declararse en materia la excitativa al advertirse que en el caso particular ya fue dictada la sentencia correspondiente. Lo anterior con fundamento en los términos de los artículos 315, 316 y 318 de nuestro Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Gracias. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la determinación tomada por esta presidencia en el sentido de dejar sin materia la excitativa de referencia? No habiendo comentario, entonces le solicito a usted, señor secretario, continúe con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Como segundo asunto general se somete a consideración del Pleno el oficio presentado por la licenciada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán, titular de la tercera sala de nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, mediante el cual se excusa del conocimiento del proceso administrativo número 1392, tercera sala 16, en virtud de que la magistrada intervino en la emisión del acto impugnado. Por lo tanto, estaría impedida para conocer de dicho asunto con base en lo dispuesto por el artículo 29, fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Proponiéndose entonces, si así lo determina la presidencia,
que el asunto sea reasignado a la sala que por turno corresponda en atención a las demás excusas presentadas y en el orden progresivo que se ha tomado en consideración para ese efecto, con la salvedad de que en caso de que sobreviniera algún otro asunto en las mismas circunstancias, pues este será tornado con base en la última designación de los expedientes. Lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 16, fracción tercera, de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre esta excusa planteada por la magistrada? Bien, no habiendo comentario alguno, se somete a votación la excusa y la propuesta realizada por la presidencia, por lo que quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Han sido agotados los puntos listados en el orden del día, por lo tanto se declara cerrada esta sesión ordinaria del Pleno número 26, siendo las 10:39, no sin antes agradecer la asistencia y participación de la señora magistrada, de ustedes, señores magistrados, y de usted, señor secretario. Que tengan buen día.